es un lugar eh, donde pareciera que el perrito se siente en confianza porque hay mucho espacio, entonces el animalito también se está sintiendo cómodo en ese tipo de sitios. Ya, muy bien. ¿Y el resto qué opina? Alejandro, por favor, pon tu nombre completo, ¿ya? Ya, Licen, ahorita lo cambié. Ya. A ver, si nos acordamos del video, veíamos gente más o menos de la edad de ustedes. Entonces son gente que va a la universidad, que muchas veces, como lo han comentado las mismas personas, ¿no? Más están pensando en lo difícil que puede ser el examen, en si has estudiado bien o no lo has estudiado bien, y vas teniendo pensamientos que no son los adecuados, ¿no? Entonces empiezan las inseguridades y llega un momento, en algunos casos tan terrible, que ni siquiera se presentan al examen o dan mal el examen. Justo a principios del mes antepasado, el 8 de junio, me tocó evaluar una persona para que salga psicólogo, ¿no? Examen de grado. Se ha desbordado la persona, ¿no? Por sus problemas personales y demás, entonces ha salido a patadas psicólogo, ¿no? Entonces, ¿qué problemas tendría? Tampoco nos ha explicado a los jurados externos nada. Una pena porque nos decía su directora de carrera que más bien él siempre ha sido un buen estudiante, nos ha mostrado su récord académico, creo que tenía 80 o más de promedio general. Sin embargo, realmente le afectó esto del examen y lo dio pésimo la parte escrita, la parte oral la dio perfecta. Entonces, como les digo, apenas ha aprobado el examen, ¿no? Y a patadas ha salido psicólogo. Sin embargo, habrá que ver cómo es su desempeño laboral, ¿no? Entonces, fíjense, hay que tener cuidado. Les invito a pensar también cuando hemos tenido tal vez esas sensaciones en el colegio, cuando se han quedado con la mente en blanco a pesar de haber estudiado, o que pensaban que habían dado mucho mejor el examen de lo que han dado cuando les han devuelto el examen y se han decepcionado porque han estudiado un montón. Bien, escucho sus opiniones. A ver, uno de ustedes dijo que nunca había escuchado este tipo de terapias acá. En realidad no he sabido que se hayan hecho terapias para personas que tienen miedo a dar el examen en las universidades. Sí, yo hice una tesis de maestría sobre el estrés al examen en estudiantes de pregrado. Y sí manifestaban la mayoría tener estrés. No era precisamente al examen, sino si presentaban estrés los estudiantes de pregrado, presentaban más estrés los varones que las mujeres, las personas solteras más que las personas casadas, las personas que tienen muchos hermanos. Entonces, como resultado, había la necesidad de seguir investigando y seguir trabajando sobre el estrés, ¿no? en estudiantes de pregrado para poder ayudarlos a ustedes. Sin embargo, por el avance de materia y demás, he visto pertinente mostrarles este video. En Bolivia, lo que es la canoterapia ha empezado con estudios científicos el 2006 con mi tesis de licenciatura, pero yo he trabajado con personas adultas mayores para disminuir su depresión. Sin embargo, he encontrado este trabajo sobre el estrés, un esbozo, digamos, de un trabajo, ¿no? Se necesita, como han visto, un campo amplio, ¿no? Se necesita, en el caso de ustedes, por ejemplo,
Las personas que tienen menos de 21 años, pues el consentimiento de sus papás. Las personas que tienen 21 años o más, pues no hay problema, pero siempre tiene que haber un consentimiento firmado de que están de acuerdo para ser evaluados, y si, digamos, manifestaran problemas a nivel de estrés, a nivel de ansiedad, entonces que están dispuestas y dispuestos a recibir la terapia, por ejemplo, ¿no? Y entonces después de un número X de sesiones, tomar una nueva prueba, y en realidad la prueba final es que den sus exámenes con tranquilidad, y que si realmente se sacan baja nota es porque no he estudiado, no porque he estado estresado y pensando en otras cosas. Entonces, más que nada este video es para que vean que también la gente se preocupa a nivel organizacional por los universitarios, ¿no? Entonces estamos en eso. Si han observado, en realidad es una investigación reciente, porque han visto en época de pandemia, están los estudiantes con su barbijo y están haciendo los protocolos de bioseguridad también, ¿no? Entonces, con esto de la viruela del mono también habrá que ver en realidad cómo modificar tal vez nuestros protocolos de bioseguridad. O sea, hay mucho también por conocer todavía de la viruela del mono para saber cómo actuar, ¿no? Ya sabemos que tenemos más de 40 casos en Bolivia, y entonces hay que ir viendo cómo actuar. Lo que yo he podido observar, bueno, más que nada por audio, es que hay, por ejemplo, bastante gente del Banco Unión, por ejemplo, que está muy asustada por esto de la viruela del mono, que tiene miedo a contagiarse y demás, ¿no? Y que cada día que va a trabajar en el Banco Unión, pues aparentemente muchas personas, es como si fueran a la guerra, ¿no? Ese temor de volver contaminados, contagiados y demás. Son situaciones que van pasando. Yo les digo por experiencia personal, lo peor que puedes hacer es tenerle miedo a la viruela del mono, al coronavirus, porque una vez que tienes miedo, es el inicio para que te estreses, bajen tus defensas y con mayor facilidad te pueda dar. Entonces, tratemos de no tenerle miedo, sino respeto a estos dos problemas que se están manifestando en nuestro país y en el mundo entero, pero más que nada para cuidarnos, nada más, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla para que continuemos con las diapositivas. ¿Se puede ver? Licenciado. Muy bien, gracias. Ya. Entonces, hemos visto todas las funciones, los roles de la psicología en las universidades. No pierdo la esperanza de que podamos trabajar en un futuro no muy lejano con el estrés y que me acepten en la universidad. En esta materia he tenido una persona justo el semestre pasado que trabaja adiestrando perritos, haciéndolos pasear, entonces de que tal vez ella me pueda ayudar y que con ustedes se pueda trabajar de esa manera, con las personas que quieran trabajar. O sea, por ejemplo, podría ser, creo que tienen un balcón en el edificio de la universidad, entonces tal vez ahí podría ser, depende de lo que digan nuestras autoridades, ¿no? Bien. Les pregunto a ustedes, ¿cómo será que la psicología, según ustedes, trabaja en lo que es la selección de personal? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha tenido experiencia de trabajo? ¿Les ha preguntado a sus padres, familiares? ¿Cómo
trabajará la psicología en lo que es la selección de personal. Natalie, te escuchamos. Buen día, licenciada. Bueno, a mí en lo personal una vez mi hermana me contó que les hicieron un test para ver, ya que estaban optando por un puesto de trabajo, les hicieron un test para ver si podían trabajar en grupo, ya que se necesitaba de mucho, ¿qué se llama? Mucha socialización en ese rubro, ya que es pues un trabajo en cocina dentro. Entonces, mucho dependía también el tema de que si, por ejemplo, si alguien está sacando algo del horno, la comunicación, si había o no compañerismo y todo aquello. Y me dijo que algunos que no hablaban, que eran tímidos o algo así, los empezaba a sacar el chef. Entonces, es lo que una vez mi hermana me comentaba. Muy bien, excelente. Ernesto, te escuchamos. Buenas tardes, licenciada. Sí, estoy de acuerdo con mi compañera y creo que esto de la psicología dentro de la selección personal sería los recursos humanos dentro de una empresa, ¿no? Que puede evaluar para saber en qué campo se puede estar mejor posicionado la persona, ¿no? O también, como comentaba mi compañera, si, cuáles pueden llegar a ser sus cualidades, digamos, si puede trabajar en equipo o no, y de acuerdo a eso, ir acomodando. Excelente, Ernesto. ¿Has llevado algo de eso en la universidad? Todavía no. De psicología organizacional, Sí. no, dicen. Pero está bien, si te interesa, en realidad hay mucho que hacer en nuestro país en lo que es selección de personal. Muy bien. Maya, te escuchamos. Lick, buenos días. En esa parte de la elección de personal, sí, a mí personalmente sí me lo han hecho en el kinder donde trabajaba, porque yo no pertenecía al área de educación. Bueno, yo no pertenezco al área de educación, pero como veían que algún rato yo les iba a ayudar y todo eso, ya me quisieron contratar. Y sí, la psicóloga del kinder ha sido la que a mí me echó un test, primero con ella. Y como iba a trabajar con niños, me hizo hacer un test de dibujos. Aparte, y, ella revisó cómo yo trataba con personas que eran mayores que yo, porque las profesoras eran personas ya muy mayores, aparte con los papás. Y otro test me hizo con los niños para ver cuál era mi trato con ellos y todo eso. Muy bien. ¿Te acuerdas más o menos cómo eran los test? ¿Qué te preguntaban? ¿Cuánto tiempo duraba? No, Lick, no me acuerdo, porque era de como unos 3, 4 años. Ya, pero está perfecto. Muy bien. Fíjense, la mayoría de la gente que trabajamos hemos pasado por esto de la selección de personal. Dependiendo de la empresa va variando. Hoy por las nuevas tecnologías, el coronavirus y todo lo demás, pues ha cambiado radicalmente. En la mayoría de las instituciones, por ejemplo, envías tu currículum, ya sea un correo electrónico o llenas según el formato de la institución por internet. Muchas veces en inglés están las instrucciones, ¿no? Entonces conviene. Es una maravilla que ustedes tengan 6 semestres de inglés. Entonces, realmente el inglés te abre puertas. Sin embargo, en nuestro país todavía hay pruebas manuales. En muchos lugares, como ven acá, pues sí se recibe en papel, en físico, nuestra hoja de vida. Y entonces es importante que vayamos viendo. Yo generalmente les invito el último año de su profesión, de su carrera, un tiempo antes de hacer su especialidad. Agarren e introduzcanse en las bolsas de trabajo, según su carrera. Deben haber bolsas de trabajo. Entonces, vayan buscando, compren
periódico impreso, si pueden, digamos, El Diario, La Razón o algún otro periódico que ustedes vean donde sale este requerimiento también, ¿no? Laboral, para que vean qué es lo que teóricamente está necesitando nuestro país. Entonces, fíjense, y con eso lo que yo siempre les sugiero es vean lo que requiere nuestro país, lo que a ustedes les gusta y se quieren especializar. A veces te especializas en cosas las cuales va a aprovechar mucho más un país externo que tu país. O sea, por ahí tu país no está preparado o no estás ayudando tal vez lo suficiente a tu país para que esté preparado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo he hecho mi tesis de licenciatura y la he defendido el 2005 en diciembre, qué maravilla, canoterapia en Bolivia, que no sé qué. Y unos años antes salió pues una entrevista que le hicieron a mi tutora. Y luego salió en la revista Escape de La Razón, no, en el periódico La Razón, toda una hoja, ¿no? Sobre lo que es la zooterapia. Luego pasaron algunos años y me invitaron en un canal de televisión justo por San Roque para que yo hable de los perritos desde la parte psicológica, ¿no? De lo que es zooterapia y que en esa época me dijeron que les costó muelas encontrarme porque según ellos yo era un referente, ¿no? Luego en otro canal igualmente me entrevistaron sobre lo que era la zooterapia. El año pasado, no, el 2020, si mal no recuerdo, también me entrevistaron, creo que se llama El Mañanero o La Revista, ¿no? En Santa Cruz, por Zoom me entrevistaron, ¿no? Sobre lo que es la zooterapia, cómo se puede trabajar en Bolivia y algunos lugares, ¿no? Entonces, todavía no está fuerte, no nos estamos haciendo sentir de manera fuerte los que hemos trabajado, en mi caso yo que he iniciado, digamos, la parte científica, y tenemos que en realidad que ir trabajando, ir empoderando esta parte. Lo que les quiero mostrar es que también, por ejemplo, en selección de personal, si vemos acá, en la figura de abajo, puede que alguna de estas personas esté nerviosa, esté con estrés, previo a la entrevista laboral. Entonces, la psicología es muy importante en selección de personal. Ayuda mucho, por ejemplo, que en lo que es recursos humanos esté una psicóloga o un psicólogo para que pueda tomar pruebas psicológicas. Pero si no hay, entonces no tiene sentido que tome pruebas psicológicas, porque no solamente es tomar la prueba, es corregir y con los resultados saber qué decisión tomar, interpretar la prueba. Y eso solamente lo haría adecuadamente una psicóloga o un psicólogo. A ver, ¿qué experiencias mías les puedo comentar? He postulado para trabajar en la unidad educativa del ejército, de Irpavi, de Bajo Irpavi, y nos han tomado, era un cuarto grandote lleno de psicólogas y psicólogos, y nos han tomado unas pruebas donde nos hacían dibujar. Luego, por el Cine 6 de agosto hay un instituto de lectura veloz. Ahí también he postulado. Y como se ve aquí, digamos, en la foto izquierda superior, pues he llevado mi currículum escrito y luego me han hecho llenar un formulario y ya está, y me han hecho una entrevista. En nuestro país, en algunas situaciones, no está muy bien esto de la selección de personal. ¿Para qué les mentiría? Por ejemplo, he postulado para trabajar en un banco y me han tomado una prueba teóricamente psicológica, pero como yo he llevado pruebas de selección de personal y demás que solamente los psicólogos tenemos que conocer, me he dado cuenta que era una prueba inventada, ¿no? Se preguntas sacadas de un lado y del otro y que iban a sacar cualquier cosa de que yo estaba saliendo como para trabajar en el área de ingeniería de sistemas, siendo que soy psicóloga.
Entonces me he dado cuenta que no había la seriedad en ese banco, por ejemplo, ¿no? Cuando no hay la parte de psicología, generalmente lo que hacen es evaluar el currículum, la persona que está en selección de personal, lo que me ha pasado en la Universidad Real, por ejemplo, ¿no? He enviado mi currículum por internet, pasó el tiempo, me llamó el ingeniero Rojas de Recursos Humanos y me dijo, ¿podría dar la materia de Psicología de la Comunicación? Sí, le dije. ¿Podría llevar su currículum impreso con fotocopias de respaldo? ¿No? Sí, le dije. Luego me entrevisté con él, le expliqué página por página todo mi currículum, le pareció bien y entonces me comunicó con la licenciada Ríos. Ella me hizo el proceso de inducción, ¿no? O sea, me explicó, así se marca la tarjeta, si te atrasas un minuto ya se te empieza a multar, si por alguna razón no puedes ir a la clase, pues tienes que avisar con anticipación, tienes que poner sustituto. En esa época, el 2014, teníamos que reponer los feriados. Por ejemplo, con el otro paralelo de psicología organizacional, la primera clase no ha sido el sábado 6 de agosto, sino ha sido el sábado 13 de agosto. Si hubiera sido el 2014, pues yo tenía que consensuar con mis estudiantes que recuperemos el 6 de agosto. Al principio mi sufrimiento era que no querían mis estudiantes recuperar los feriados. ¿Pero por qué? Que no sé qué. Yo decía, pero deben estar felices. No están regalando plata a la institución, están pagando y están recuperando el feriado. A mí ni me aumentan ni me disminuyen el sueldo por recuperar el feriado. Por no recuperar el feriado. O sea, me exigen que recupere el feriado y ustedes deberían estar felices de recuperar el feriado, pero no entendían, pasaron los años y ya dejamos de recuperar los feriados. Ya les digo, depende de la institución. A lo largo de estos años, alguna vez pues me he enfermado, alguna vez no he podido asistir a las clases, alguna vez he conseguido sustituto, mi sustituto ha llevado su currículum y demás para que acepten también sustituirme. Y ya está. Cuando ha sido un periodo largo de tiempo en el cual no he podido estar en la universidad, afortunadamente me han dejado dar clases por internet, pero no se manejaba el Zoom como ahorita, entonces era algo parecido a tener clases por chat, digamos, chateando, ¿no? Con algo parecido al WhatsApp. Entonces, sin embargo, han aprovechado mis estudiantes lo máximo que han podido mi materia. Entonces, fíjense, la selección de personal es importante. En psicología se van a tomar pruebas para ver si tu personalidad va con el puesto. Te van a hacer probablemente una entrevista psicológica donde es muy importante el lenguaje no verbal o lenguaje corporal. Según como tú estés sentada, sentado, entonces muestras. Por ejemplo, si se fijan en la foto izquierda inferior, las damas están con las piernas cruzadas. Puede ser que con lo que está agarrando la de la izquierda, su currículum, si digamos estuviera en ese momento en la entrevista, podría significar que no quiere decir algo y por eso sus piernas están cruzadas, pero tal vez algo de inseguridad por cómo está agarrando su currículum. Y si se fijan, suponiendo, digamos, que yo soy la entrevistadora, no me está mirando a la cara, sino está mirando a un lado. Entonces, tener las piernas cruzadas puede significar que no quiere dar información o no quiere recibir información. Si se fijan acá, la mayoría están, con excepción de una persona, está con las piernas cruzadas, ¿no? Pero aquí están en una sala de espera. Pero también hay que tener cuidado cuando estamos en una sala de espera. Pueden haber cámaras en la institución y lo que están queriendo ver es nuestra conducta. Y en la entrevista simplemente van a corroborar el comportamiento.
Cuando yo he postulado para trabajar como psicóloga en una guardería, por ejemplo, en Miraflores, creo que era el 2020, me habían estado observando por cámaras. Entonces, luego llega la entrevista con la psicóloga y me dice, ¿te gustan los niños, no? Sí, se nota, te morías por jugar con ellos. Entonces, ¿qué han hecho? Han observado las cámaras y no se han quedado con la conducta. Entonces, han ido al comportamiento. ¿Te gustan los niños? ¿Por qué te gustan? ¿Qué experiencia has tenido trabajando con niños? Ya está, ¿no? Han continuado en la entrevista. Hay algunas empresas que como estrategia utilizan los espejos bidireccionales. ¿Qué quiere decir? Se ve un espejo que parece que estuviera ampliando el ambiente, pero en realidad otra persona te está observando por el otro lado del espejo. Está observando tu conducta. Y en la entrevista va a corroborar, entonces va a ir más allá de la conducta y va a ir a tu comportamiento. Entonces, ojo, pueden escuchar hasta lo que hablas con el otro miembro, con la otra persona que está postulando al mismo trabajo. Lo ideal es ir tranquilo, ir relajado, ir seguro de que tú estás bien para el puesto, que aplicas para el puesto. Ahora fíjense en estos currículums que he puesto acá a la derecha, en la parte derecha superior, las fotos siempre están en la parte izquierda superior. Si observan su carnet, también está la foto en la parte izquierda superior. Es estratégico a nivel psicológico que la imagen esté en la parte izquierda superior. Si la imagen está en la parte izquierda superior, es lo primero que voy a observar a nivel psicológico. Por eso en nuestro carnet de identidad la foto está en la parte izquierda superior. Entonces en su currículum, lo que yo les sugiero es que no esté muy distorsionada la imagen. Yo sé que podemos hacer Photoshop. Por ejemplo, en mi caso conviene el Photoshop porque tengo estrabismo y entonces para que no salga llovisca en las fotos. Ya. Pero no exageren con el Photoshop. O sea, pareces una actriz o un actor de cine en la foto de tu currículum, pero cuando vas a la entrevista, pues nada que ver. No, tienes que ser tú, tal cual. Sí te podrás poner ropa formal, o sea, por ejemplo, los varones una camisa con su corbata y su saco de terno y ese rato se sacan la foto. Si ven las chicas acá cómo se están presentando las damas para la entrevista y te sacas una foto con este tipo de ropa, está bien. Podemos ponernos aretes que no sean muy exagerados y demás, ¿no? Sin embargo, no es lo ideal, por ejemplo, que se pongan así unas minifaldas muy cortas como acá en la parte izquierda, porque el entrevistador puede estar más mirando eso, lo distraes y no va a ser de la manera ideal la entrevista, ¿no? Entonces también, incluso muchas veces tiene que ir relacionado con el puesto y demás, ¿no? Entonces, sin embargo, ayuda. ¿Qué nos decían a nosotros cuando he llevado psicología social y esta parte de selección de personal? Muchas veces nos decepcionamos cuando dice gente joven, pero con 3 años de experiencia, 5 años de experiencia y demás. ¿Qué nos decían a nosotros? Si tú sabes algo relacionado al puesto, aplica. Nos decían, aplica al puesto. Si no tienes la experiencia, tal vez te dan o tal vez no te dan. Pero si te dan, a pesar de que no tengas experiencia, y si no te dan ese puesto, te van a dar un puesto relacionado. Y puede ser que con el transcurso del tiempo, entonces, subas a ese puesto. Entonces, depende de ti. Lo que nos sugerían era, siempre aplica a lo que te gusta. Entonces, eso nos decían porque muchas veces hay esa decepción. Ahora, lo que pueden hacer, que yo he hecho, también les puede servir a la hora de hacer sus prácticas profesionales. Hagan sus prácticas profesionales en lo que les gusta, el mayor tiempo posible, que les den una carta que han estado trabajando en esa institución. A veces
les va muy bien en las prácticas profesionales y directamente se quedan trabajando en la institución. Ya está. Entonces, una maravilla. O sea, por ejemplo, uno de nuestros ingenieros de la universidad ha sido mi estudiante en esta materia. Entonces, él ha hecho sus pasantías en la Universidad Real y ahora está de planta en la universidad. Tranquilo, feliz, trabajando y ya está. Entonces, ya les digo, muchas veces, pues, haz tus pasantías dentro de lo posible en lo que tú quieres. Averigua cómo son las políticas de la universidad, con qué empresas tiene convenios para las pasantías. Si tú quieres hacer tus pasantías en otra empresa que no tiene convenio con la universidad, ¿cómo puedes averiguar cuáles son los pasos a seguir? Todo eso, ¿no? Entonces, tengan esa experiencia lo más posible. Cuando yo estaba en la Universidad Católica, por ejemplo, la experiencia profesional, las pasantías nos pedían inicialmente 600 horas académicas de pasantía, 200 horas en el área organizacional social, 200 horas en el área clínica y 200 horas en el área educativa. Yo he tratado de hacer todo lo posible en el área, por ejemplo, clínica. No solamente he hecho las 600 horas, he hecho mucho más. Todo un año he hecho mi pasantía, ¿no? En el área educativa, he hecho 8 meses también mis pasantías, ¿no? Entonces, todo lo posible, vayan haciendo sus pasantías, adquieran toda la experiencia laboral que puedan. Si es que en sus carreras pueden, por ejemplo, trabajar antes de tener su título, o sea, ejercer un poquito la profesión, una maravilla. En mis tiempos nos decían que no era ético que ejerzamos como psicólogas, psicólogos, sin tener nuestro cartón, nuestro título, que diga, ¿no? Entonces, fíjense, pero si no se puede, entonces aunque sea haciendo pasantías, para que les sea mucho más fácil esto de la selección de personal, ¿ya? Ahora, como les decía, en psicología es muy importante la entrevista. Ya les digo, dependiendo de la organización. Hay organizaciones, por ejemplo, donde te piden que tú seas sincera, sincero, y si tienes algún pariente trabajando en la organización, entonces tú tienes que mencionar. Tal vez las políticas de alguna organización sean que parientes no pueden trabajar juntos, entonces que sea algo en tu contra. Pero en realidad, aunque mientas y digas que no trabaja ningún pariente, especialmente si tu apellido no es común como el mío, entonces igualmente no vas a trabajar probablemente en esa institución porque te van a descalificar. Pero, por ejemplo, mi apellido Gotret no es tan común mi apellido. Entonces, si yo, digamos, postulo para dar clases en la Universidad Católica, en algún momento me han preguntado si tengo algún pariente que trabaja en la Católica. Tengo 2 parientes. Entonces, uno, por ejemplo, es el arquitecto Collazos Gotret. Si no lo menciono, estoy mintiendo. Ya les digo, como mi apellido no es común, se van a dar cuenta, ¿no? Igualmente, cuando he postulado para trabajar en el Banco Central, muchas veces psicología en el Banco Central a nivel de selección de personal es algo que en algunas ocasiones contratan gente externa, digamos, para hacer selección de personal. Ahí también tengo que avisar, pues que tengo un pariente Gotret que trabaja en el Banco Central. ¿No? He tenido que avisar, porque si mentía, ya les digo, no me servía de nada. No porque tu pariente trabaje en esa empresa va a ser más fácil que tú entres a la empresa. Puede que en alguna empresa tal vez, pero en esas 2 no. Entonces, hay que ser sinceros, yo les digo. Si te preguntan si hay algún pariente tuyo que trabaja en esa institución, puede ser para ayudarte o puede ser para perjudicarte. Sin embargo, yo les digo, hay que ser sinceros. Hay que ser sinceros porque realmente
Peor si te descubre la organización una mentira. He tenido en esta materia un estudiante que trabajaba capacitando gente, ahorita no recuerdo el nombre, pero por ejemplo en lo que es el salario, ¿cuánto quisieras ganar? ¿Qué era lo que él nos sugería? Y que a él le ha funcionado muy bien. No decir un monto fijo, sino decir entre, por ejemplo, digamos, si quiero trabajar como docente de la UMS, me gustaría ganar entre 3.300 y 4.000 bolivianos, ¿no? Previamente me conviene averiguar cuánto ganan los docentes de la UMS. Entonces, por ejemplo, mi hermano trabaja ahí y él me ha dicho que gana 3.500. Y ya, ¿no? Entonces, si en otra institución, por ejemplo, tú conoces cuánto ganan los docentes, a mí me dijeron, por ejemplo, que en la UPEA ganan 2.800. Entonces, pero ese mi estudiante me dijo que convenía decir entre tanto y tanto dinero para poder negociar el salario y que no te digan, ah, no, está usted pidiendo mucho dinero. No, nosotros no podemos pagar, son demasiadas sus expectativas y directamente no van a negociar contigo. O tal vez piensen que estás pidiendo muy poco dinero, entonces que estás pidiendo muy poco dinero y pensarán que no te valoras como profesional, también tal vez no te tomen en cuenta. Depende de la empresa, depende de la organización. Entonces, yo les digo, la parte psicológica es muy importante. Por ejemplo, en los bancos, ¿qué pasa si hay un desfalco como en el Banco Unión? Creo que ha habido 2 o 3 veces, ¿no? ¿Qué pasa si hubieran señalado a la persona que ha trabajado en selección de personal y que hubiera sido psicóloga o psicólogo? ¿Qué hubiera pasado si le hubieran hecho una demanda? Una demanda por haber dejado entrar a la institución una persona que ha desfalcado, o varias personas. ¿Qué pasa si le hubieran preguntado a ese mi colega, digamos, que hubiera habido, no sé, que le hubieran preguntado, ¿y por qué usted ha dejado entrar al banco una persona deshonesta? ¿Que no hay pruebas psicológicas que midan la honestidad? ¿O no se ha dado cuenta en la entrevista psicológica? ¿O no ha hecho tal vez una prueba grafológica? Porque también se ven las firmas, se ve en la letra manuscrita. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo, qué problemas a nivel general tal vez has tenido en tu pasado? O si eres muy cerrado a hablar de tu pasado, ¿cómo te proyectas en tu futuro? ¿Cómo te sientes en el presente? Todo eso se puede ver a nivel grafológico, con el estudio de la letra. Entonces, no es obligatorio que todos los que trabajen en selección de personal sepan grafología, pero ayuda mucho que sepamos algo de grafología, ¿no? Entonces, fíjense, es bien importante la parte psicológica. Lo que yo les recomiendo cuando vayan a la entrevista con algún colega mío es que vayan tranquilas, tranquilos. A menos de que tengan frío, no crucen las manos ni las piernas. Para las mujeres no pongan su cartera en las rodillas si es que no es necesario, porque tal vez eso puede ir en contra, digamos, a nivel del lenguaje no verbal, ¿no? Siempre traten de mirar al rostro de su entrevistador de manera amigable y listo. Sean sinceras y sinceros en su entrevista. Tal vez puede detectar el entrevistador que necesitas terapia, pero el hecho de que necesites terapia no quiere decir que porque necesitas terapia no te van a contratar. O sea, si ese problema tal vez que tú tienes y necesitas terapia no interfiere con tu desempeño laboral, no por el hecho de que necesites terapia y no te van a contratar. Por ejemplo, puede ser, digamos, que una persona que está aplicando para ingeniería de sistemas necesite terapia individual porque hay algo que no ha resuelto en su pasado y que eso han detectado las pruebas de selección de personal y se ha corroborado con la entrevista. Pero por ahí eso que le ha pasado en su pasado no interfiere con su trabajo.
Entonces, la persona de selección de personal le dirá, yo le sugiero que tome terapia individual, le puedo pasar el contacto de este colega mío, o puede buscar otro, pero igualmente lo vamos a contratar en el área de ingeniería de sistemas. ¿Listo? Entonces, la persona decidirá si toma o no la terapia, pero ya está con su trabajo, ¿ya? Entonces, las pruebas solamente las puede ver una psicóloga o un psicólogo. Nadie más de la empresa tiene acceso a las pruebas psicológicas. Y nadie más que el psicólogo o la psicóloga va a entender las pruebas. Así que conviene ser sincero en las pruebas. Que también me ha tocado trabajar con personas que no han sido sinceras en las pruebas, que han engañado a mis colegas, pero que no duraban en la empresa. Han ido a terapia y se han dado cuenta de que tenían que cambiar como personas para durar en las empresas y tenían que aprender a ser sinceros en las pruebas psicológicas. Ayuda a ser sincera y sincero, ¿ya? ¿Alguna duda en lo que es selección de personal? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿O está todo claro? Todas las instituciones deberían hacer selección de personal, todas las organizaciones. Sé que no todas lo hacen. A veces están desesperados por tener personal nuevo y entonces no utilizan todos estos protocolos que les digo, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar una temporada en la Unifrance, dando expresión oral y escrita. Nunca en mi vida me han contratado tan rápido. ¿Está dispuesta a trabajar en este horario? Sí. ¿Tiene tiempo? Sí. ¿Está de acuerdo con el sueldo? Sí. Ya. Creo que ni 10 minutos han tardado en contratarme. Han visto mi currículum. Han sacado mi carnet. Me han explicado cómo se utiliza el biométrico, cómo se utiliza el carnet. Me han sacado fotos y ya está. Es la vez más rápida que me han contratado en mi vida y al día siguiente yo ya estaba dando clases. Estaban desesperados esa vez en la Unifrance y una vez también en el 2015 en la Udabol también estaban desesperados. Hasta han modificado los horarios de mis estudiantes. Porque yo les he dicho, la Universidad Real es la primera en la cual estoy trabajando y no voy a pedirles que modifiquen sus horarios por ustedes. Si quieren que yo trabaje dando esas 10 materias que quieren que yo dé, pues modifiquen sus horarios con relación a mis horarios. Y estaban tan desesperados que han modificado los horarios. Entonces, sí he tenido la entrevista, sí he llevado mi currículum, pero como les digo, estaban desesperados porque han estado sin docente para esas 10 materias, creo, un mes, ¿no? Entonces también los estudiantes han debido protestar, meterle y demás, ¿no? Entonces fíjense que es importante esto de la selección de personal. A veces, como les digo, se saltan los protocolos algunas instituciones por desesperación, ¿no? Pero lo ideal es, como les digo, si quieres que sea seria la situación, entonces hacer todos los protocolos que en algún momento te den la evaluación técnica. A veces piensan las universidades que, por ejemplo, tienes que hacer una clase modelo para ver cómo es tu pedagogía de enseñanza. Eso lo he vivido en la Unifrance posteriormente, que me dijeron haga una clase modelo y luego va a exponer ante las autoridades de la universidad y demás, ¿no? Entonces, ya les digo, depende de la institución. ¿Qué saben sobre el clima laboral? ¿O han escuchado hablar sobre el clima laboral? ¿Será importante? Les pregunto. ¿Será importante nuestro rol como psicólogos en el clima laboral? Pablo, te escuchamos. Licenciada, si no me equivoco, el clima laboral se refiere y es importante por la situación en cómo se relacionan los trabajadores y los mismos compañeros del área de trabajo. Por ejemplo, si tienen bueno, en teoría, si no me estoy equivocando, si tienen una buena comunicación, un buen clima laboral en cierta área, el desempeño puede ser mejor y a su vez de manera contraria que
si el clima laboral no es lo más óptimo entre los trabajadores, el desempeño de los mismos no es muy excelente y tampoco no es muy bueno para la empresa. Ya, muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Es importante que se lleven, que tengan un trato cordial entre trabajadores, que haya respeto, que se detecte si hay, también hay acoso laboral, que se detecte si hay estrés, si ese estrés llega al burnout, el síndrome de trabajador quemado, si hay unión o hay separación en el equipo de trabajo. Es bien importante el clima laboral. Idealmente, debería hacerse en todas las empresas una evaluación del clima laboral 2 veces al año, idealmente. Todas las empresas, universidades, bancos, todas deberían hacer una evaluación. Podría ser una evaluación, por ejemplo, lo ideal es que sea una evaluación anónima. ¿Cómo te sientes, por ejemplo, con tu jefe inmediato superior? ¿Por qué les digo que lo ideal es que sea una evaluación anónima? Digamos que en la Universidad Real somos unos 60 docentes. Si en la prueba ponemos nuestro nombre, qué materia damos, y no nos llevamos con nuestra directora de carrera por X, Y o Z razón, vamos a sentir que nos estamos quemando y que si somos sinceros, ya no nos van a contratar el siguiente semestre. Pero si no tenemos que poner nuestro nombre ni qué materia damos, pero sí podemos poner nuestra edad, nuestro sexo, profesión, qué sugerencias damos a la universidad, cómo nos sentimos con nuestros estudiantes, si hemos tenido algún estudiante problemático, cómo hemos manejado la situación, y así muchas cosas que pregunten para evaluar el clima laboral. Va a ser mucho más sencillo y vamos a ser mucho más sinceros los docentes. ¿Cómo nos hemos sentido, por ejemplo, con las clases virtuales? Podrían evaluar en el clima laboral. Justo me han hecho un cuestionario para una tesis en psicología sobre el trabajo, el teletrabajo, por ejemplo. ¿Cómo nos sentimos? Me estoy acordando, había una pregunta que decía, ¿tiene la sensación de que trabaja más horas que cuando su trabajo era presencial? ¿El que te toma más tiempo preparar las clases? ¿O revisar las tareas? ¿O poner las tareas en la plataforma de la universidad, por ejemplo? ¿No? Entonces, fíjense, se está viendo el clima laboral. Es importante para que la producción se maximice en la empresa, en la organización, que sea de la mejor manera posible trabajado el clima laboral. Justo en esta materia, uno de mis estudiantes comentó que el clima laboral en su empresa, o sea, en la empresa donde él trabajaba, era un desastre. Y el principal desastre era el nuevo dueño de la empresa. Cuando estaban trabajando con su padre, era una maravilla, comprendía a los trabajadores, realmente se ponía la camiseta. Y su hijo, que heredó la empresa, no sabía dónde estaba parado, era un renegón, era un metelío, y todo el tiempo estaban cambiando de personal, casi todos. Y mi estudiante estaba al borde de la renuncia porque ya no aguantaba el estrés. Su clima laboral era una pesadilla. Entonces, pues difícil cambiar a la pareja, a la cabeza de la empresa, tiene que darse cuenta. Y además en esa empresa, en recursos humanos, no había la parte de psicología. Entonces, bien compleja la situación. Igualmente en esta materia he tenido como estudiante la gerente de un banco y me dijo, en ese banco de recursos humanos es un contador y lo que usted nos dice parece pues nada que ver con mi realidad. Es demasiado estresante el de recursos humanos y también me decía que iba a renunciar. Pero yo les digo, ojo, cuando estás en un trabajo así gerencial y piensas renunciar, te has acostumbrado a ganar esa cantidad de dinero
que es bastante, y hacer ciertos gastos. Entonces, si vas a renunciar, primero siempre les sugiero que encuentres un trabajo similar o igual a nivel de salarial, porque si no te va a doler bastante estar desempleada o desempleado. Ojo, ¿no? Y yo le dije eso a mi estudiante. Si piensas renunciar, entonces, y mandar por un tubo al banco X, ojo, que estás en un cargo gerencial, estás acostumbrada a ganar más de 15,000 bolivianos, entonces, ojo, estás acostumbrada a esos gastos, a ese nivel de gastos. Cuidado que después estés sin poder encontrar con facilidad y sufriendo. Y luego te digas a ti mismo, ay, ¿por qué he renunciado? Aunque era terrible el clima, pero por lo menos tenía un salario. Entonces hay que tener cuidado al rato de renunciar. Es bien importante. Es mucho más complejo, por ejemplo, cada vez estar estrenando personal y estar capacitando. Es algo que también puede afectar el clima laboral. ¿Ya? Entonces es importante. Es importante también, por ejemplo, en el área educativa, que entre compañeros de curso siempre tengan un trato cordial, que no exista el acoso escolar, que traten de que no haya envidia, no se pongan zancadilla entre ustedes, sino siempre se colaboren entre ustedes. No se olviden que el mundo da vueltas. Ustedes pueden estar siendo los jefes en el futuro de los que hemos sido sus catedráticos. El mundo da vueltas. Ustedes pueden ser jefes a nivel laboral de sus compañeros de trabajo. Entonces, el mundo da vueltas. Siempre tratémonos con educación. A mí me ha tocado dar clases de un curso de psicología a la expresidenta del Colegio de Psicólogos. Entonces, por eso les digo, el mundo da vueltas. Una persona que ha sido mi estudiante ahora es mi compañero de trabajo. Y hace tantos años que ya no me acuerdo. Digo, ojalá lo haya tratado bien para que él también me trate bien, con cordialidad en el trabajo, ¿no? Entonces, ya les digo, es muy importante ser educados, ser cordiales, porque el mundo da vueltas. Tu profesor de colegio puede llegar a ser tu subalterno en el trabajo, o puede llegar a pedirte ayuda, que también a mí me ha pasado. Un profesor que luego ha sido director de mi colegio, me ha hablado y me ha dicho, te cuento que a mi hijo le han diagnosticado esquizofrenia y no sé qué, ¿no? Y entonces, ¿será que me puedes dar alguna orientación? ¿Cómo puedo con mi hijo y demás, ¿no? ¿Qué estoy haciendo y demás, ¿no? Entonces yo le he dicho, bueno, es esquizofrenia. Lo primero que necesita es, pues, ayuda psiquiátrica, medicamentosa, para que haya un control. Una vez que tengas eso, no va a haber mayor problema con tu hijo. Su hijo ya es profesional, está ejerciendo su profesión. Obviamente no es psicólogo, pero está controlado en su profesión X, ¿no? Entonces, es importante la cordialidad, el respeto en todo momento. ¿Alguna duda que tengan sobre el clima laboral, algo que deseen comentar? Todo claro por el momento, ¿no? Yo les pregunto, ¿será importante nuestro trabajo con los niños o no? Puede que alguno de ustedes sea papá, mamá, tío, tía. Les pregunto a ustedes, ¿es o no importante y cómo creen que trabajamos? Natalie, te escuchamos. Bueno, yo creo que en esa etapa es donde más ayuda la psicología y ya por diversos factores, porque hay niños que, digamos, por ejemplo, sufren de hiperactividad y necesitan un trato especial, se puede decir, y también los ayudan a adaptarse al resto. Y si solamente, digamos, es ese niño el que tiene hiperactividad, también ayuda a los otros niños utilizar la psicología para que también puedan comprender a ese niño.
Entonces yo creo que es muy importante, y no solamente en esa situación, a veces cuando los papás se separan, eh, para los niños es mucho más difícil, sobre todo creo que a partir de los 3 años es donde ya se recrean los recuerdos, hasta donde sé. Entonces ya los niños ya no son, ya se dan cuenta de las cosas, captan mejor lo que está pasando, aunque los adultos pensamos que no se dan cuenta, ellos son mucho más inteligentes y se dan cuenta mucho más rápido que nosotros. Muy bien. Es cierto, se dan cuenta. Muchas veces el niño es el síntoma de que los papás tienen problemas de pareja. A veces es un bebé que de pronto le da temperatura y lo llevas al pediatra y no había tenido nada. ¿Y qué había sido? Que la mamá ha descubierto una infidelidad, digamos, de parte de su pareja y se ha hecho todo un lío, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces, los primeros en darnos cuenta que nuestros padres tienen problemas de pareja somos los hijos, independientemente de nuestra edad. Y cuando es el proceso de divorcio, como lo decía su compañera, muchas veces los niños especialmente suelen no darse cuenta de que ya, tu papá no lo vas a ver diario porque se ha separado de tu mamá. Lo vas a ver los fines de semana, digo, ¿no? Y en tu cumpleaños, en Navidad, en el Día del Niño, en el Día del Padre, en el cumpleaños de tu papá, lo vas a ver a tu papá. Pero tiene que entender el niño de que ya tu papá no se lleva con tu mamá, pero no dejó de ser tu papá. Maya, te escuchamos. Sí, Lick, o sea, en lo que decía mi compañera tiene mucha razón. Más que todo, sufren los cambios los niños, ¿no? Cuando los papás se separan, pero no es a un 100%, porque hay algunos papás que terminan tan bien la relación de pareja que no afecta al niño. Pero hay algunos que sí, o sea, se empiezan a pelear delante de los niños y creo que es un problema general que los papás no se dan cuenta, que empiezan a meter a los hijos en los problemas y aún ni siquiera ya siendo niños, siendo un poco más grandes, adolescentes o incluso a nuestra edad, cometen esos errores los papás, porque como le digo, o sea, yo cuando trabajaba sí he visto mucho de ese tipo de cosas en el área donde trabajaba, que era más que todo en prekinder. Y sí, habían papás que se estaban separando, pero que han terminado tan bien esa relación de pareja, no de papás, que a la niña no le ha afectado en nada. Pero habían otros que sí han terminado mal, que incluso venían al kinder a pelearse cuando se les hacía algún tipo de reunión con la psicóloga, con la profesora titular y con la directora. Ahí sí se veía que había una pelea fuerte entre ellos y a la cual ya pues metían al niño más y el niño es el que resulta ahí mal. Muy bien. Entonces, fíjense, hay divorcios, pueden haber, no son muchos los casos, pero hay divorcios que son saludables, que no lo crean, o sea, están como perros y gatos en el matrimonio y cuando se divorcian están como los grandes amigos, digamos, ¿no? Entonces, y los hijos ven pues esa tensión cuando estaban juntos los papás y esa tranquilidad ahora que están separados. Esther, te escuchamos. Buenos días, licenciada. Bueno, pienso que sí es importante, ya que es una ayuda para las emociones, para su conducta del niño, ya que bien el niño se cierra o es muy hiperactivo. Y a veces no solo es por culpa del papá o la mamá, sino puede ser en el colegio, con los amigos, con los hermanos, con algún familiar. Y uno como mamá, eh, yo no soy mamá, pero soy tía, lo cual cuidé a mis sobrinas. Y mi sobrina menor, que es Nikki, la quiero como si fuera mi hija. Y entiendo cuando a veces los niños no te quieren contar algunas cosas que les pasan. Y es necesario que venga otra persona fuera de tu familia, fuera de tu entorno para el niño, ¿no? Que le venga a preguntar qué es lo que le pasa, por qué le pasa esto. Y es que a veces el niño tiene miedo de contar a la misma mamá qué es lo que le pasa, ¿no? Y bueno, como decía, es importante, muy importante, la verdad.
Ya, muy bien, excelente. Y te apoyo en esto de ser tía, se los quiere mucho a los sobrinos, especialmente cuando los ves desde bebés, los cuidas o ayudas a cuidar. Bien, entonces fíjense qué importante. Si ustedes tienen algún sobrinito, algún hijo que necesita ayuda psicológica, usen lo antes posible. Si piensan, por ejemplo, que es hiperactivo, adelante. Si piensan, por ejemplo, que tiene autismo, adelante. Si empieza a presentar problemas de conducta en la guardería, en el preescolar, en el colegio, adelante. Si tienen dificultades de aprendizaje, busquen ayuda psicológica. Si están en mi materia, anímense a preguntarme. Por ética, digamos, si es tu hijo, no te voy a decir yo le hago la terapia, ¿no? Pero puedo derivar, te puedo decir, tengo este colega, comunícate con esta persona y listo, ¿no? Entonces aprovecho. Entonces, fíjense, yo siempre, cuando realizaba, con la pandemia lo he dejado, porque la verdad, entre tecnología y niños, la verdad, todavía no me entiendo. Pero cuando yo hacía terapia presencial a niños, siempre los felicitaba a los papás. Mientras más pequeño era el niño, les felicitaba más, porque les decía, perfecto, mientras antes te des cuenta del problema y busques la solución, lo felicito, la felicito, ¿no? Ojo, por ser psicólogo o psicóloga no quiere decir que los chicos van a ser perfectos. También me ha tocado una colega que, porque su hijito tenía discapacidad y demás, ¿no? Y quería descartar autismo. Entonces, igual otra colega también que tenía su pequeña de 2 años y demás, ¿no? Entonces, nosotros generalmente le sacamos la información a los niños en terapia infantil con juegos. Si observan, la mayoría de los niños reproducen su realidad en los juegos, lo que han vivido en los juegos. Cuando, digamos, uno quiere descartar que lo hayan violado al niño y demás, la mayoría de las veces es con juegos. Y en los juegos dicen, que mi tío me ha hecho esto, que mi primo, que mi hermano. Entonces ya. Y otras pruebas psicológicas que obviamente va a tomar personal, o sea, digamos, nosotros como psicólogos, ¿no? Vamos a hacer una entrevista también, ¿qué le hace sospechar? Por ejemplo, a mí me dijeron una vez, es que hemos ido a una fiesta y nos hemos emborrachado. Y tenemos miedo de que justo lo hemos descuidado a mi hijito, digamos, de 5 años, y luego lo hemos encontrado con su pantalón bajado. Entonces, tenía que hacer una prueba una evaluación de descarte, qué es lo que había pasado, ¿no? Y como estábamos borrachos, no nos acordamos. Entonces, es importante, es importante. Inclusive muchos de nosotros podemos haber pasado por lo que es una terapia infantil. Y que que alguno de nosotros haya pasado por lo que es la terapia infantil, no quiere decir que somos personas anormales, que somos personas raras. E ir a terapia infantil o que lleves a tu pariente a terapia infantil es como cuando vas al dentista. Lo ideal es que vayas 2 veces al año para que te vean los dientes, para que te hagan una limpieza o te detecten oportunamente las caries. Es igual ir a terapia. El hecho de que tú vayas al dentista con regularidad no quiere decir que eres una cochina, qué barbaridad, todo el tiempo se te arruinan las muelas, los dientes. No, que vayas con regularidad quiere decir que te das tiempo para cuidar tu dentadura y ya está. Igualmente, que oportunamente busques ayuda psicológica para tus niños, ayuda a que ellos tengan una vida más feliz, más plena y que no tengan problemas del pasado que les afecten el presente, ya está. Porque también puede pasar que alguno de nosotros tenga problemas en el presente, problemas psicológicos, justamente por no haber ido a terapia infantil cuando pudimos haberlo hecho. Sin embargo, nunca es tarde.
Les pregunto, ¿será necesaria la terapia familiar? ¿Por qué? ¿O no es necesario? Boris, ¿será necesaria la terapia familiar o no? Licenciada, Buenos días. mm, depende, ¿no? Yo creo. Familia. ¿De qué depende? En cómo se relaciona la familia misma. Si están bien entre ellos, no es necesario. Pero si tienen Exacto. problemas, yo creo que sí. Si se llevan bien, no es necesario. Pero si tienen problemas, sí. Muy bien. Maya, te escuchamos. Sí, estoy de acuerdo con mi compañero. Si están bien, obviamente no es necesario, ¿no? Porque hay comunicación y todo eso. Pero si no, entonces sí se necesita porque uno no sabe con las palabras, con las acciones, qué daño puede causar a su entorno familiar. Y algún rato no, y, o sea, yo se lo digo así, ¿no? Por experiencia propia. Aquí en mi casa sí fuimos a terapia familiar, los 6 de mi familia. Y ahí, o sea, nos hicieron entender muchas cosas que estábamos haciendo mal, que nosotros creíamos que estábamos haciendo bien. Entonces, cuando es necesario, porque está yendo mal las cosas, sí, se puede. Se puede. Y ayuda mucho, ¿verdad? Sí, ayuda demasiado, demasiado hasta en el mismo comportamiento, hasta en el cómo se relaciona una con sus papás, con sus hermanos, hasta en la confianza, ayuda demasiado. Exacto. Y en terapia familiar, como paciente, tú aprendes algo divertido, en el sentido de que todos los miembros afectan, ¿no ven? Todos los miembros afectan, positiva o negativamente. Entonces, si nos quedamos con eso, de que todo lo que hagamos, lo bueno y lo malo, puede afectar a nuestra familia, entonces siempre vamos a buscar ser mejores personas, no solamente por nosotros, o sea, no a nivel individual, sino a nivel colectivo. Y vamos a aprender, por ejemplo, muchas veces en terapia familiar, por ejemplo, es porque, digamos, ha nacido, digamos, un hijo con síndrome de Down y no saben cómo afrontar los papás y los hermanos. O de pronto, digamos, hay un problema de pareja que está afectando a los hijos. De pronto hay la muerte de alguien muy importante en la familia y no saben cómo llevar el duelo. O sea, hay muchas situaciones para hacer terapia familiar. O la misma violencia intrafamiliar, que si observamos en esta época de pandemia se ha disparado increíblemente la violencia intrafamiliar. Y cuando ha estado más fuerte, ha sido justamente cuando nos dicen, no salgas de tu casa. Imagínense estar con tu agresor, con tu agresora. Porque obviamente no solamente sufrimos las mujeres, pueden sufrir los varones también. Violencia por parte de su pareja, los padres por parte de los hijos, los abuelos, o los mismos hijos podemos sufrir violencia intrafamiliar por parte de nuestro papá, nuestra mamá, o la persona que vive con nosotros, ¿no? Nuestro tío, nuestro abuelo, qué sé yo. Entonces, fíjense qué importante la terapia familiar. En una organización, lo ideal es que en el área de recursos humanos, ¿no? Si trabaja una psicóloga o un psicólogo, debería tener información de colegas que trabajen en todos estos rubros para poder derivar a los trabajadores. Obviamente no le puedes poner un revólver al trabajador ni amenazarlo con que o vas a terapia familiar o te botamos. No se puede hacer eso, ¿no? Pero sí se puede buscar hacerle entender de que si no resuelve su problema familiar, va a estar muy atento en eso y no va a trabajar bien, bien como queremos en la empresa que trabaje. No va a rendir al 100% y lo que nosotros queremos es que tenga una vida personal armoniosa y ¿para qué? Para que rinda al 100% en el trabajo y listo. Entonces, fíjense,
pero también hay lo que es la terapia de pareja. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuán importante consideran que es la terapia de pareja o no servirá para nada? Ernesto, ¿qué piensas? Ernesto Prudencio. Natalie, te escuchamos. Bueno, yo pienso que es muy buena ya que nos ayudan a resolver los conflictos o problemas que tenemos en pareja, ¿no? También el tema de ser un poquito más, tal vez, si nuestra pareja está pasando por un problema, no hacer de su problema, no menospreciar su problema, ser un poquito más empáticos y saberlo entender o tal vez saberlo apoyar. Y también el tema de que si digamos no se llevan bien por por algunos factores, eh, pues la terapia ayuda bastante a que ambos puedan complementarse más que todo, ¿no? Ya que no es una situación de que quien gana, sino de complementarse ambos y no ser quien lleva la batuta, como dicen, sino de que sea todo equitativo, todo equilibrado, algo así. Exacto, de que sea todo equitativo, todo equilibrado. No siempre matriarcal o patriarcal. Compartir las funciones. Esther, te escuchamos. Bueno, licenciada, en eso de que una relación sea todo de una línea recta, pienso que no. Mm, ya que en una pareja tiene que haber como que un concepto de esa persona y tu concepto de ti. Ponte que a mí me gusta la soda y él también, ponte que a mí me gusta ir a ese parque y él también. Va a ser todo recto y todo recto pues no avanza. Tiene que ser un balance. Claro, Tampoco digo que tiene él que haber sea un más que balance. yo. Tampoco digo que él sea más que yo, ni yo más que él. Es un equipo donde eh, tiene que haber un líder y un seguidor. Y no siempre tiene que ser el líder y en momentos te tocará ser a ti la seguidora o bien él va a ser el seguidor. Pienso yo que en eso. Y la terapia en pareja, pues claro, ayuda mucho. Y no siempre tiene que ser, ¿no? Para, para ir sobre un problema. También puede ser ir a consultar sobre un objetivo que quieren conseguir y ver, mm, escuchar aquellos consejos aquellos consejos donde te van a ayudar a ti y a tu pareja. Perfecto. Y ojo, no es necesario que estés casada, casado para necesitar una terapia de pareja. Ernesto, te escuchamos. A mí igual me parece una manera muy bonita y saludable de poder resolver conflictos dentro de una pareja, pero yo creo que lo ideal sería que individualmente, o sea, antes de que estén en una relación, puedan solucionar los problemas que tengan individuales cada uno. Y que me hizo acuerdo, hay un escritor que habla bien bonito de todos estos temas, que es Walter Rizzo, o sea, igual del amor y de la autoestima y todo. Y estaba escuchando un poco lo último de mi compañera, va a disculpar, licencia,
micrófono no encendía. Sobre que son un equipo, sí, a mí me parece un equipo. Cualquier relación de pareja, sí, lo más ideal es hacerlo algo sano y saludable y gratificante para las dos personas, ¿no? Porque al fin y al cabo, tú estás escogiendo con quién progresar o demás, ¿no? Y claro que en toda relación va a haber conflictos, pero ya la cosa está poder solucionarlo y qué mejor con alguien que es profesional. Exacto. Y muchas veces ni siquiera necesitas estar peleado con tu pareja para necesitar. O sea, por ejemplo, hay personas que quieren adoptar. Y entonces al momento de querer realizar una adopción, si han entrado en un conflicto como pareja, digamos, ¿no? Somos muy mayores o no, yo quiero tener, pero ya tenemos un hijo, ¿para qué adoptar? O tienen miedo de, muchas veces me decían, por ejemplo, en esta materia alguna vez me decían, no, pero es un riesgo total adoptar un niño, tú no sabes cuál es su origen y demás, pero es un acto también de amor. Y no siempre el hecho de que sea adoptado quiere decir que va a ser un maleante. Pero muchas veces entran en crisis y entonces mi colega les puede ayudar a resolver esa crisis. O por ahí es una, fíjense, digamos aquí en las personas adultas mayores, imagínense que han descubierto que ya no son pareja, que son amigos. Y entonces están yendo a terapia para, no se animan a decirlo abiertamente, creo que sería mejor que nos divorciemos. Tienen miedo a la soledad. Alguna vez se da. Entonces, fíjense qué importante la terapia de pareja. O puede ser para reconciliarse, o puede ser para, ha habido una infidelidad, digamos, de parte de ella, y él no quiere saber nada, pero ella dice, no, ya está la fiesta, ya está todo preparado, no, tenemos que reconciliarnos, ¿no? Vayamos a un terapeuta, desesperado uno de los miembros de la pareja. Entonces, hay muchas cosas para trabajar en la terapia de pareja. Obviamente, en algún momento va a haber alguna pelea, alguna discusión. No he sabido de ninguna pareja, ni de solteros, ni de casados, que nunca hayan peleado. No he sabido, la verdad, ¿no? Pero la cosa es poder resolver los problemas. O si, digamos, hay violencia en la pareja, aprender a que no hay una escalada de violencia. La persona que es agresora tiene que aprender a no agredir, a controlar su rabia. Y la persona también que permite que la maltraten tiene que trabajar en su autoestima y en aprender a pedir ayuda también de manera oportuna. Gabriela, te escuchamos. Licenciada, yo tendría una pregunta. Digamos que una pareja está casada, ¿no? ¿Cuál sería para usted el punto límite que diga, digamos, no tiene solución o sí se tienen que separar? Ya, cuando no tiene soluciones, cuando a pesar de que han ido a terapia de pareja, no se ven ellos como pareja. Si existe una violencia en la pareja, o sea, esa es una razón, ¿no? Como les decía, se ven como amigos y nada más, entonces, ¿para qué seguir juntos como pareja? Uno. Dos, cuando la violencia entre la pareja pone en riesgo a uno de los miembros, en riesgo la vida de una de las personas y la persona que es violenta no está dispuesta a cambiar, es saludable una separación. Boris, te escuchamos. Entonces, Hola, disculpe, de lo que estaba diciendo la compañera, ¿hasta dónde hay que soportar? Dijo, ¿no es? A la pareja. exacto. Uno de mis Ah, docentes, por ejemplo, la ha hecho escapar a la esposa, porque todo el tiempo estaba en el hospital. Te escuchamos, Boris. ay, ay. Yo pienso que habría que poner límites sanos, digamos, antes, o sea, como límites, digamos, que no te golpee, digamos, que no te trate mal,
Esos son límites sanos Ujú. que una persona tendría que tener al momento de juntarse con su pareja. Y digamos, si rebasa esos límites, ese es el momento, a mi parecer, de separarse. Exacto, cuando rebasa los límites. Y ni con terapia. Pues la terapia de pareja buscará inicialmente que se solucionen los problemas de pareja. Y si no se solucionan, el divorcio más amigable posible. En el caso de mi catedrático, hasta ha sido perseguido y todo por el varón, amenazado, su familia y demás. Se hace todo un lío. A veces nos ponen, bueno, generalmente lo ideal es que nos pongamos totalmente la camiseta y nuestro paciente es lo más importante, su integridad. Le ha tenido que ayudar mi catedrático hasta cambiar su identidad a ella, porque realmente era demasiado insalubre su vida de pareja, ¿no? Ha tenido que escaparse con sus hijos y demás. Él no estaba dispuesto a cambiar. Y obviamente si mi colega les obligaba de alguna manera a seguir juntos, era como hacer que la asesinen a su esposa, ¿no? A su paciente. Entonces, pero es muy poco común. Generalmente en la terapia de pareja se solucionan los problemas de pareja. Pero ojo, es importante hacer la tarea. Mis colegas dan tarea en terapia de pareja. Y si tú no haces la tarea, entonces no va a mejorar tu relación de pareja.